atención, porque lo que estamos a punto de contaros hoy va a dinamitar por completo todo lo que creíais saber sobre uno de los personajes más controvertidos y fascinantes de la historia de nuestro salseo, Jesús Mariñas. Creíais que era solo el depredador televisivo, la lengua más afilada que hacía temblar a cualquier famoso con solo un ademán de su dedo índice. Pues preparaos, porque os equivocáis, y mucho, al creer eso. Hoy, aquí en Teras de Salseo, vamos a desenterrar la verdad brutalmente compleja del hombre que se escondía detrás de ese espectáculo, de ese monstruo mediático que él mismo construyó. Vais a conocer al niño marcado por la violencia, por la ausencia de un padre y por una España gris de posguerra que lo obligó a transformar el veneno en su escudo más letal. Su historia es una paradoja constante, una dualidad extrema que os va a dejar sin palabras. Todo comenzó el 3 de octubre de 1942, en La Coruña, bajo el cielo de una España en ruinas, donde nacía Jesús Manuel Pérez Mariñaz. Su llegada al mundo, ya os lo adelanto, no estuvo precisamente marcada por la alegría desbordante de una familia completa, sino por un vacío que, aunque él negara, definiría su carácter para siempre. Ese vacío terrible era la ausencia de un padre que jamás lo reconoció, una sombra que lo persiguió desde el minuto 1. Su madre, Manuela Pérez Mariñaz, se convirtió en el sol, la luna y las estrellas de su universo. Una mujer fuerte, valiente, que regentaba un kiosco y se erigió como el único pilar inquebrantable en la vida de aquel niño. Jesús afirmaría, años más tarde, con una entereza que asombra, que esa ausencia paterna no le traumatizó en lo más mínimo. Pero, y aquí es donde nosotros ponemos el acento, las ausencias, aunque uno no las sienta en el momento, dejan huecos, y ese hueco inmenso, él lo llenó con una independencia feroz, forjando una identidad que se negaba a cualquier figura de autoridad masculina. El espectáculo, sin embargo, no era un capricho adolescente en sus venas, era una herencia familiar, pura genética. Su abuelo materno, Lino Pérez Lastres, había sido un auténtico hombre de teatro, propietario de 3 salas en la ciudad, incluyendo el mítico Pabellón Lino, que vibraba con cada función. Así, el joven Jesús creció entre el olor inconfundible a madera vieja, a maquillaje teatral, al eco de los aplausos que venían del público y al murmullo de los camerinos, un ambiente que lo impregnó hasta la médula. Fue allí, entre telones y bastidores, donde encontró su primera gran vocación, su sueño dorado. Quería ser actor, lo tenía clarísimo. A los 14 años, ni corto ni perezoso, se matriculó en declamación en el Conservatorio de La Coruña. Deseaba dominar el escenario, proyectar la voz con la fuerza de un trueno, controlar cada gesto de su cuerpo, pero lo que no sabía entonces es que no estaba aprendiendo solo a actuar, estaba forjando el arsenal de su futura y temida carrera. Sin embargo, si el teatro era un sueño brillante y lleno de magia, su hogar era, por desgracia, una auténtica pesadilla con los ojos abiertos. El escenario doméstico era un drama real, sin guión, sin ensayo y con unas heridas profundas que no se borraban al bajar el telón de la vida. Su relación con su hermano mayor estaba tejida con el hilo oscuro y brutal de la violencia, un tejido que él mismo recordaría con terror años después. En sus memorias plasmó el miedo que sentía, las palizas brutales que recibía, golpes despiadados que le propinaba su hermano simplemente por la osadía de escaparse a jugar con sus amigos, por ser un niño más que buscaba un poco de diversión. Este infierno, y creedme que no exagero, no se limitaba solo a él. Veía con sus propios ojos cómo su madre, la mujer que adoraba con devoción, sufría el maltrato a manos de su propia cuñada, una situación insostenible que lo marcaba día tras día. Aquel niño, acorralado entre la violencia desmedida de su hermano y la humillación constante de su madre, aprendió algo fundamental para sobrevivir en ese mundo hostil. Aprendió que el mundo era un lugar brutal, un campo de batalla donde solo los más fuertes prevalecían, y cultivó un odio visceral por cualquier forma de tiranía o injusticia, así como una lealtad de hierro, inquebrantable, hacia su adorada Manuela. Esas palizas le enseñaron a defenderse, a devolver los golpes, a no dejarse pisotear, pero su arma predilecta no serían los puños, jamás. Sería, como ya sabemos, una lengua afilada como un bisturí y una pluma cargada con el veneno más puro y mortífero. En medio de esa turbulencia externa, Jesús navegaba otra guerra aún más interna y profunda, la de su propia identidad, una lucha silenciosa y solitaria. En aquella España de la época, una sociedad que no perdonaba en absoluto la diferencia,
tuvo una relación juvenil con una chica llamada Jellins. Él mismo la definiría décadas después con una palabra demoledora: una tapadera, ni más ni menos. Fue el primer intento desesperado de construir una fachada, un muro infranqueable para esconder su homosexualidad, una verdad que en ese entonces, y os lo digo de corazón, podía costarle todo: su reputación, su futuro, incluso su libertad. Sin embargo, el destino, como siempre hace, tenía un plan oculto y mucho más grande para él, y lo iba a poner en marcha en el momento menos esperado. El punto de inflexión, el giro dramático que lo cambiaría todo, llegó de la mano de una profesora de declamación, una mujer llamada María Luisa Durán Marquina. Ella no solo enseñaba a sus alumnos a proyectar la voz, también escribía para el diario El Ideal Gallego y tenía un ojo clínico para el talento. Vio en aquel muchacho teatral, observador, con esa mirada herida y esa rabia contenida, un potencial que iba mucho más allá de las tablas de un teatro. Vio la inteligencia, la capacidad de ver lo que otros no veían, la rabia bien dirigida. Le dio el consejo que lo cambió absolutamente todo. Lo encaminó hacia el periodismo, abriéndole una puerta a un mundo completamente nuevo. Fue como si de repente se abriera una vía legal, una autopista para transformar su amor por el drama, su instinto de supervivencia más básico y toda esa rabia acumulada en una profesión. Era la salida, el camino que lo llevaría a su destino. Y por cierto, antes de continuar desvelando más capas de este personaje, ¿desde dónde nos estáis viendo enteras de Salseo? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leeros y saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna historia como esta, porque os aseguro que las que vienen son igual de impactantes. El traslado a Barcelona para estudiar periodismo fue mucho más que un simple cambio de ciudad, fue una auténtica huida, una liberación total. Lejos del ambiente opresivo de su hogar, lejos de los golpes constantes y de las miradas acusadoras de una sociedad intolerante, Jesús comenzó a forjar al hombre que el mundo conocería, al periodista que todos temían. Su carrera lo llevó, como no podía ser de otra forma, a la efervescente Madrid, con la ayuda providencial de un periodista del régimen, Jesús Basagoiti, y de nuevo a Barcelona, donde todo cobraría sentido. Fue allí, en la ruidosa redacción del diario Teleexpress, donde encontró su verdadera vocación, su lugar en el mundo, la crónica social. Pasó por las redacciones de revistas tan icónicas como Semana y, muy pronto, allí empezó a pulir ese estilo inconfundible, impenitente, mordaz, sin piedad, un estilo que se convertiría en su marca registrada, en su sello de identidad, una voz que nadie podía replicar y que todos, tarde o temprano, acabarían reconociendo. Esta emancipación profesional, este ascenso imparable en el mundo del periodismo, corrió en paralelo a la más importante, la liberación personal, la que realmente importaba. En 1965, con 23 años, Jesús Mariñas inició su primera gran relación amorosa, un romance que lo marcaría profundamente. Se llamaba Isidro, era un librero 12 años mayor que él, y fue un vínculo que duró 16 años, un paso de gigante hacia la vivencia de su identidad de forma auténtica, aunque fuera en la discreción más absoluta que imponía una dictadura que agonizaba lentamente, pero que aún mordía. Pero, y aquí viene una de las grandes lecciones de la vida de Jesús, los fantasmas de la infancia nunca nos abandonan del todo, nunca se van. La misma aversión al control, nacida de los golpes y la tiranía de su hermano, terminó por dinamitar esa relación con Isidro. Mariñas confesaría con su habitual desparpajo que el romance se rompió por una razón que lo devolvía una y otra vez a su infancia más dolorosa. «Quería dominarme mucho», dijo. «Era un patrón, el patrón de la sumisión, y él ya no estaba dispuesto a tolerarlo, ni por un segundo. Habiendo escapado de la tiranía familiar, juró no someterse jamás a una tiranía sentimental, fuese de quien fuese. Fue en esa época, mientras aún estaba con Isidro, pero la relación se desmoronaba irremediablemente, cuando el destino le tendió una emboscada, un encuentro que cambiaría su vida por completo, en plena Gran Vía de Madrid. Paseaba junto a la Feria del Libro, el bullicio habitual, y de repente vio a un amigo. Ese amigo iba acompañado de un joven fotógrafo venezolano, alto, atractivo, con una presencia que lo desarmó al instante, que lo dejó sin aliento. Se llamaba Elio Valderrama. El impacto fue instantáneo, visceral, como un rayo que le partió por la mitad. Flipé porque era un pibón.
Recordaría años después con su desparpajo habitual. Nos presentaron y no le dejé escapar. Aquel encuentro fortuito, en mitad del bullicio de Madrid, fue el prólogo de la historia de amor más importante, más profunda y más larga de su vida. Una historia que duraría más de 3 décadas. Elio se convertiría en el ancla invisible, en el puerto seguro y secreto en medio de la existencia más tumultuosa de la prensa española. Mientras su vida personal encontraba, por fin, un rumbo de calma, su voz profesional alcanzaba la resonancia de un trueno imparable. Se unió al programa de radio más icónico del país, Protagonistas, junto al gran Luis del Olmo, y comenzó a escribir su temida columna en la revista Época, una sección que se leería con pavor y adicción a partes iguales. Ese fue el púlpito desde el que diseccionaba sin piedad la vida de los famosos, sin un ápice de compasión. Cada semana sus palabras eran esperadas con una mezcla extraña de pavor y adicción, de morbo incontrolable, consolidando su reputación. El periodista temido, el enemigo público número 1, pero también, y esto es crucial, el más reverenciado. Llegaron los años 90, y con ellos la leyenda de Jesús Mariñas se cimentó a base de escándalos que dejaron de ser meros cotilleos para convertirse en desafíos directos al poder, a las figuras intocables de la época. Y entonces, él, con esa valentía o esa osadía que le caracterizaba, se atrevió a tocar a las 2 figuras más intocables de la España de aquel momento. La locutora más poderosa de la radio, Encarna Sánchez, y la cantante más querida, la viuda de España, Isabel Pantoja. En su columna de Época, Mariñas hizo lo impensable, cruzó una línea roja que nadie se atrevía a cruzar. Rompió el mayor tabú de la prensa rosa, desvelando, o mejor dicho, insinuando la naturaleza de la relación íntima que unía a esas 2 mujeres. No usó palabras soeces, nada de eso, usó el ingenio más puro. Describió su estrechísimo vínculo con una frase que, creedme, pasó a la historia, grabada a fuego en la memoria colectiva: las cosas del querer. Y la reacción, os lo aseguro, fue sísmica, un auténtico terremoto que sacudió los cimientos del país. El país entero contuvo la respiración. Encarna Sánchez, la mujer que un día había roto carreras con un solo comentario en su micrófono, la amiga íntima de políticos y banqueros, lo demandó sin dudarlo, acusándolo de atentar contra su honor. En 1992, la justicia le dio la razón a ella, claro que sí, pero la sentencia no fue suficiente para saciar su sed de venganza, no, ni mucho menos. Se inició entonces lo que el propio Mariñas describió con pelos y señales como una venganza extrajudicial, una guerra sin cuartel. No fue una pelea limpia, amigos, no. Fue una campaña sistemática, oscura y despiadada para destruir la reputación, la credibilidad y la carrera profesional de Jesús Mariñas. Intentaron silenciarlo por todos los medios imaginables, intentaron borrarlo del mapa. Él, por su parte, se mantuvo firme, inquebrantable, como una roca. Siempre mantuvo que nunca, jamás, aceptó un soborno de la locutora para comprar su silencio. Se aferró a una imagen de integridad incorruptible, aunque para muchos, para gran parte de la opinión pública, fuera el diablo en persona. Esta fue la batalla más grande de su vida, la más sonada, pero, os lo garantizo, no fue la única. Su afilada pluma le granjeó otros enemigos poderosos, gente con mucha influencia. Perdió otra batalla legal, esta vez contra el financiero Alberto Cortina y la archiconocida Marta Chávarri. Mariñas había publicado que ella, durante una pelea monumental en un vuelo de avión, había acusado a Cortina de contagiarle una enfermedad de transmisión sexual, un escándalo de proporciones bíblicas. La justicia volvió a fallar en su contra, por supuesto. Dictaminó que sus afirmaciones eran falsas y difamatorias, dándole la razón a la pareja. Pero aquí, y es donde reside la genialidad, la astucia, la perversidad de Mariñas, es donde radica su magia oscura. Cada derrota judicial, cada demanda perdida, no hacía más que alimentar, que engordar su notoriedad, su leyenda. Lejos de hundirlo, de apartarlo del foco, lo convertía en un mártir de la libertad de expresión para unos y en el villano perfecto, el villano que todos amaban odiar, para otros. Demostró una y otra vez que se podía desafiar a los poderosos, asumir las consecuencias legales de sus actos y no solo sobrevivir, sino salir fortalecido en el único tribunal que realmente le importaba, el de la opinión pública, el de la gente de la calle, que lo seguía con devoción.
Sus palabras no solo provocaban demandas judiciales y cabreos monumentales, también incitaban a la violencia física, al enfrentamiento directo. El episodio más bochornoso, más célebre y más impactante fue el que protagonizó con nada menos que un premio Nobel de Literatura, el gran Camilo José Cela, una escena que parece sacada de una película de gángsteres. En un acto público delante de todos, Cela, totalmente fuera de sí, no pudo contener la rabia por unos comentarios que Mariñas había hecho sobre su esposa, Marina Castaño. El escritor, con la furia desatada en los ojos, se acercó a Mariñas y, ante la estupefacción general, le propinó un puñetazo, un golpe seco que resonó en el ambiente. Imaginad la escena, amigos, el máximo exponente de las letras españolas, reducido a la violencia callejera, a un acto impulsivo, por la pluma de un cronista de sociedad. Fue la prueba definitiva, la demostración irrefutable de que el periodismo de Mariñas era capaz de hacer saltar por los aires el decoro de la élite cultural, social y económica del país, que nadie estaba a salvo de su ferocidad. Aquí me detengo un momento para preguntarte algo, viendo esta escalada de conflictos, desde la guerra abierta con Encarna Sánchez hasta el puñetazo de un Nobel. ¿Creéis que Mariñas cruzó una línea roja en su guerra contra los famosos? ¿O simplemente fue un periodista valiente que se atrevió a contar lo que nadie más decía? Dejad vuestra opinión, vuestro sentir, en los comentarios, porque la vuestra es la voz que nos importa de verdad. Si la prensa escrita lo había hecho temido, un nombre que infundía respeto y miedo a partes iguales, la televisión estaba a punto de convertirlo en un icono nacional, una auténtica leyenda viva. Y lo más importante, lo convirtió en el arquitecto de un nuevo formato de entretenimiento, un formato que hoy domina la parrilla televisiva, la famosísima telebasura. Su salto al estrellato absoluto, a la fama sin límites, se produjo en un programa emitido desde la televisión valenciana, un programa que hoy se estudia, se analiza con lupa, como la semilla, el origen de todos los debates del corazón que vinieron después. Se llamaba Tómbola. En ese plató caótico, estridente, lleno de humo, de gritos y de emociones desatadas, Mariñas encontró su hábitat natural, su reino. Era una jungla, y él era el depredador alfa, el rey de la selva. No era un mero colaborador más del montón, no, era el maestro de ceremonias del conflicto, el provocador jefe, el que orquestaba el caos con maestría. Se convirtió de la noche a la mañana en uno de los periodistas mejor pagados de toda la industria televisiva, demostrando con cifras de audiencia escandalosas y con un cheque estratosférico que el escándalo, el salseo, era un negocio muy, muy rentable, un filón de oro, y en ese circo romano encontró a su némesis perfecta, su archienemiga, la también periodista Carmele Marchante. Su enemistad, su eterna batalla, se convirtió en un espectáculo en sí mismo, un show aparte. Era una guerra de guerrillas televisada, un duelo constante de sarcasmos, de pullas y de descalificaciones que regaló a la cultura popular, para siempre, la frase inmortal, la frase que todos, alguna vez, hemos escuchado, que hemos repetido hasta la saciedad: «Que te calles, Carmele». Una frase mítica sin duda. La rivalidad entre ellos alcanzó un nivel de fama tan absurdo, tan cómico, que fue parodiada hasta la saciedad por el dúo humorístico Cruz y Raya, que la llevaron al límite. Incluso llegaron a escenificar una boda ficticia entre ellos en el propio programa, en Tómbola. Fue la señal definitiva de que la representación había devorado por completo a la realidad, que ya no había distinción. Eran personajes de una obra que ellos mismos escribían en directo, sin guión, sin censura, sin filtros, para el disfrute de la audiencia que se pegaba al televisor. El plató de Tómbola y otros programas que vinieron después se convirtieron en un campo de minas para cualquier famoso que osara sentarse en esa silla, que se atreviera a enfrentarse a Mariñas. Los enfrentamientos de Mariñas eran legendarios, se contaban por doquier y constituían el principal atractivo del formato. La gente no sintonizaba para ver al invitado de turno, no, sintonizaba para ver cómo Mariñas lo destrozaba, cómo lo hacía picadillo con sus palabras y su ingenio letal. Y eso era lo que valía el oro. Se recuerda con pelos y señales el momento tenso, agrio, verdaderamente incómodo, con la cantante María José Cantudo. Tras un intercambio brutal de acusaciones, ella, humillada y furiosa, abandonó el plató. Se rumoreó, y la leyenda urbana aún persiste, que antes de irse le había escupido en la cara. Mariñas, impasible, sin mover un solo músculo de la cara, con esa frialdad que helaba la sangre, miró a cámara y sentenció, con su voz aguda y su tono despectivo: «No pasa nada,
las cosas se toman de quien vienen. Una frase que lo define a la perfección. En otra ocasión, en el programa La máquina de la verdad, un enfurecidísimo Miguel Bosé, harto, cansado hasta la extenuación de sus ironías y sus comentarios hirientes, se giró hacia la presentadora, la gran María Teresa Campos, y exigió en directo, delante de millones de espectadores, su despido inmediato. «Te exijo que eches a este señor por sus coletillas tan frívolas», gritó el cantante fuera de sí. Mariñas apenas sonrió, con esa sonrisa de satisfacción que solo él tenía. Sabía que era intocable, sabía que no le podían hacer nada, que era el rey del mambo. Pero quizás el momento más icónico, la espantada, la huida que definió una era de la televisión, fue la de Chabeli Iglesias, la hija de Julio Iglesias y de Isabel Preisler. Incapaz de soportar el interrogatorio inmisericorde, la presión brutal de Mariñas, se arrancó el micrófono del pecho con furia y se marchó del plató, profiriendo una frase que se grabó a fuego en la memoria colectiva de España, para la posteridad. «Me da vergüenza tu programa. Estas gentes son gentuzas». Una escena de antología. Lejos de ser fracasos o momentos vergonzosos, esos abandonos eran victorias, medallas de guerra en el pecho de Jesús Mariñas. Generaban titulares durante semanas, disparaban las audiencias a picos históricos inimaginables y consolidaban su imagen de periodista indomable, de la bestia negra ante la que ni los nombres más ilustres ni las figuras más poderosas podían mantener la compostura ni la calma. Él había creado un nuevo paradigma televisivo, un mundo donde el drama entre los tertulianos era tan, o más, importante que el invitado de turno. Había nacido la telebasura, y él era su rey indiscutible, el monarca que nadie podía destronar. Y con esto cerramos la primera parte de esta brutal historia. Nos vemos muy pronto para la segunda entrega, aquí en Teras de Salseo, vuestro canal de confianza para el salseo más brutal. Suscribíos, ya os lo digo, para no perderos la segunda parte. Pero ahora, amigos, quiero que hagáis un ejercicio de imaginación muy potente. Un esfuerzo por vuestra parte. Olvidad por un momento al hombre de la televisión, al personaje que acabamos de describir en el capítulo anterior. Olvidad los gritos, olvidad a Carmele, olvidad ese famoso gentuza que retumbó en los platós. Porque detrás de ese personaje público, del provocador que orquestaba el caos con una maestría indomable, existía un hombre que vivía una vida de asombrosa dualidad, un hombre que compartimentaba su existencia en esferas tan radicalmente opuestas que os costará creerlo. Prepárense porque esto es impactante. Por un lado, Jesús Mariñas era el guardián silencioso de uno de los secretos mejor guardados y más intrigantes de la transición española. Hablo, ni más ni menos, que de sus encuentros privados, clandestinos, con el rey Juan Carlos I. No estamos especulando. Esto no es un rumor. Es una realidad que el propio Mariñas reveló en su momento y que hoy nosotros, en Teras de Salseo, os desvelamos con todo lujo de detalles. Periódicamente, un coche oficial del Palacio de la Zarzuela lo recogía discretamente, como una sombra en la noche, para llevarlo a reuniones privadas con el mismísimo monarca. Pero, y aquí viene la gran sorpresa, en esas reuniones, lejos de la adulación, del peloteo constante y del vasallaje del resto de la corte real, Mariñas no iba a rendir pleitesía ni a dorarle la píldora al rey. No, iba a contarle al jefe del Estado lo que realmente se cocía en la calle, el sentir del pueblo, sin filtros, sin paños calientes. Le ofrecía al monarca una perspectiva sincera, cruda, la verdad sin adornos, esa que nadie más se atrevía a darle y que era vital para entender la sociedad. Esto es una contradicción brutal con su imagen pública, ¿verdad? Y aquí, precisamente aquí, es donde reside la mayor paradoja de su vida, una que os dejará boquiabiertos. Jesús Mariñas, el hombre que vivía de desvelar las intimidades ajenas, el rey de la filtración, el maestro del chismorreo, jamás, ni en sus peores momentos, ni bajo la mayor presión, filtró una sola palabra de aquellas conversaciones con el rey. Demostró un código de lealtad absoluto, de un hermetismo férreo que contrastaba de forma brutal, escandalosa, con su trabajo diario en los medios. Según él mismo contó en varias ocasiones, nunca hablaron de la vida privada del rey, no era su papel. Su rol no era el de un cotilla real, sino el de un termómetro social, un confidente que ofrecía una visión del mundo exterior que nadie más se atrevía a darle al monarca. Ese era un pilar inamovible de su vida secreta, la que nadie conocía. Pero había otro, aún más importante, aún más conmovedor, el que sustentaba todo su universo personal. El otro pilar, el más profundo y el más significativo de su existencia, era su relación con Elio Valderrama.
Aquel fotógrafo venezolano que conoció en un encuentro fortuito en la Gran Vía se había convertido en su compañero de vida durante, agárrense fuerte, 32 años. Sí, habéis oído bien, 32 años. Era su ancla invisible en medio de la tempestad, su puerto seguro en el ojo del huracán que era su vida pública. Mientras Mariñas era un torbellino de ironía, conflicto y ruido, Elio era la calma, la serenidad, una presencia discreta, constante, siempre en un segundo plano, pero fundamental. El propio periodista, tan poco dado a la ternura pública, tan esquivo con las muestras de afecto en los medios, le atribuyó a Elio el mérito de haberlo salvado, ni más ni menos, de sí mismo. Elio me ha hecho mejor persona, llegó a decir con una sinceridad que desarmaba. Me enseñó a contener mis impulsos, a ser más humano. Su relación desafiaba, y mucho, todas las convenciones de la época, de una sociedad aún muy rígida. La describieron, y él mismo lo hizo, como una relación abierta, una unión basada en el cariño profundo, en la comprensión mutua y en una lealtad a prueba de todo, mucho más que en la exclusividad sexual. Era un pacto moderno, definido en sus propios términos, vivido de puertas para adentro, lejos, muy lejos de la mirada inquisidora del público, de los focos que tanto amaba y odiaba a la vez. Una vida secreta, construida con mimo y discreción, para la que no había titulares. Durante 27 años vivieron así, en ese equilibrio perfecto, casi mágico, entre el personaje público, ruidoso y polémico, y el hombre privado, que anhelaba la paz. Y entonces, un día, decidieron formalizar su vínculo, dar un paso más allá en su compromiso. Pero lo hicieron, por supuesto, a su manera, de una forma que solo ellos podían entender. El 18 de julio de 2016, en el despacho de un notario de Madrid, y con la única compañía de dos amigas íntimas como testigos, Jesús Mariñas y Elio Valderrama se casaron en el más absoluto y hermético secreto. El mundo, claro, no se enteró de nada. No hubo portadas de revistas, no hubo exclusivas millonarias, no hubo fotógrafos acechando en la puerta, nada de eso. La motivación, explicada por Mariñas tiempo después con una sencillez conmovedora que desarmaba cualquier prejuicio, lo resumía todo a la perfección. Me he casado porque sentía que se lo debía a Elio. No fue una celebración para el mundo, amigos, fue un tributo privado, un gracias sincero, un reconocimiento a casi 3 décadas de compañerismo incondicional, de amor silencioso, de esa lealtad inquebrantable que os he contado. Aquel hombre que se hizo millonario exponiendo las bodas, los bautizos y los divorcios de otros, protegió la suya con un celo extraordinario, con un secretismo digno de admiración. El mayor escándalo de Jesús Mariñas era, quizás, su insólita capacidad para el amor sereno y la lealtad silenciosa. Y aquí, en este punto de máxima contradicción, en este clímax de su doble vida, quiero hacerte la segunda pregunta de hoy y me gustaría que nos la respondieras sinceramente en los comentarios. ¿Qué te impacta más de esta doble vida tan extrema? Su lealtad secreta como confidente del rey Juan Carlos, una lealtad que nadie hubiera esperado de él, o la forma tan conmovedora en que protegió su relación y su boda con Elio durante décadas, manteniéndola alejada de los focos que tanto le dieron de comer? Dímelo abajo, en los comentarios, porque tu opinión es oro para nosotros. El crepúsculo de su vida, su última etapa, fue un periodo intenso de reflexión, de ajustes de cuentas con su pasado, y como no podía ser de otra manera en su caso, fue una última y desgarradora batalla por controlar su propia narrativa, por dejar su huella final. En junio de 2021, publicó sus memorias tituladas Jesús por Mariñas, Memorias desde el corazón. Era su intento definitivo de tener, por fin, la última palabra sobre una vida que había dedicado enteramente a escribir la vida de los demás, a desvelar sus secretos. Era su momento de desnudar su alma. Poco después, el 11 de octubre de ese mismo año, utilizó el formato que tan bien conocía, el que había dominado durante décadas, para dar una exclusiva impactante. En la portada de la revista 10 Minutos, comunicó la noticia más difícil, más personal y más dolorosa de su vida. Padecía un cáncer de vejiga. Se lo habían diagnosticado solo 2 meses antes, y la noticia cayó como una losa sobre su existencia, sobre sus planes de futuro. La enfermedad que tanto temía, el bicho, como él lo llamaba, había llegado. Su reacción pública fue un reflejo perfecto de la dualidad, de esa contradicción constante que lo había definido siempre, hasta el último aliento. Por un lado, admitió con una honestidad descarnada y brutal, el miedo atávico, profundo,
de su generación a esa enfermedad, a ese final. A mí decir que tengo cáncer, confesó con la voz entrecortada, es como decir que me voy a morir mañana. Era el hombre asustado, el niño vulnerable de La Coruña, enfrentándose a lo inevitable con una valentía mezclada con terror. Pero, por otro lado, proyectó la imagen pública del guerrero desafiante, del luchador incansable. Repetía como un mantra en cada entrevista, con una convicción que asombraba. Estoy seguro de que voy a salir de esta, lo voy a superar. Claro que sí. Una declaración de intenciones que reflejaba su espíritu indomable. En esa lucha final, la más importante de todas, Elio Valderrama dejó de ser solo su compañero y se convirtió en mucho más. Se transformó en su cuidador personal, en su apoyo incondicional, en el pilar que lo sostenía. Fue la persona fundamental en su vida, como el propio Mariñas lo definió en incontables ocasiones, el último baluarte contra la adversidad. Fiel a su naturaleza de trabajador incansable, a su ética de la vieja escuela, Mariñas se negó en rotundo a retirarse. Se negó a que la enfermedad le quitara lo último que le quedaba, lo más preciado, su oficio, su razón de ser. Continuó escribiendo con la misma pasión de siempre, casi hasta el final de sus días. Y en un último acto de devoción que resulta profundamente conmovedor, casi épico, protagonizó la escena más íntima y más emotiva de su carrera. Desde la cama del hospital, cuando el cuerpo ya no le respondía, cuando sus manos temblorosas ya no podían teclear, le dictaba su última columna a Elio, su marido, el hombre que siempre estuvo en la sombra, el que lo acompañó en silencio durante toda su vida. Elio se convirtió, literalmente, en su voz, en la extensión de su pensamiento, en su último puente con el mundo. A finales de marzo de 2022, su estado de salud empeoró gravemente, como era de esperar. Fue ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, rodeado por el amor discreto y constante de su marido, lejos de las cámaras, lejos del ruido, lejos de la furia mediática que había sido su vida, Jesús Mariñas falleció. Era el 10 de mayo de 2022, tenía 79 años. Su muerte, paradójicamente, fue tan silenciosa y discreta como él había deseado, un final que contrastaba brutalmente con el estruendo de su existencia. Sus últimas voluntades, esas que dejó bien claras, fueron la declaración final de intenciones, la última gran exclusiva, el cierre perfecto para una vida llena de contradicciones. El hombre que había vivido del espectáculo, que había sido el epicentro del ruido mediático durante décadas, exigió la discreción más absoluta para su despedida. No quiso tanatorio, no quiso funeral, no quiso misas, nada de eso. Su único deseo fue que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas del vasto océano Atlántico frente a la costa de su amada Coruña natal. El mismo destino, el mismo lugar poético que años atrás había elegido para su adorada madre, Manuela. Fue un regreso al origen, un cierre de círculo poético y desgarradoramente silencioso. El hombre que inventó el ruido eligió el murmullo eterno del mar para su último adiós, despidiéndose no como el personaje, Jesús Mariñas, sino como el hombre que siempre fue y que tan pocos llegaron a conocer realmente, Jesús Manuel Pérez Mariñaz, el hijo de Manuela. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso, tan lleno de claroscuros y de matices, a través de la vida de Jesús Mariñas. Su historia nos demuestra que, a menudo, las figuras más polémicas, las que más ruido hacen, esconden las vidas más profundas, las más complejas y las más contradictorias. Una dualidad que nos invita a reflexionar. Si esta historia os ha impactado, si os ha hecho ver a Mariñas con otros ojos y queréis seguir descubriendo las vidas secretas de las celebridades más importantes de nuestro país, no olvidéis suscribiros ahora mismo a nuestro canal Teras de Salseo, porque prometemos seguir desvelando estas historias brutales que nadie se atreve a contar. Toca la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros relatos más impactantes. Nos vemos en el próximo video.